Unidad 2. Estructuras de control. Hola a todos. A continuación, veremos el tema 2.3. La sentencia switch. Estructura de selección. Empecemos. La sentencia switch es una estructura de selección que es utilizada para elegir una opción entre múltiples alternativas. En la estructura de selección switch, se tiene una entrada llamada selector, y múltiples salidas o casos que llamaremos etiquetas. Cuando el selector coincide con un caso, se ejecutan las sentencias dentro de esa etiqueta, y se termina la estructura switch, ejecutando un break. Si el selector no coincide con ningún caso, se tiene una opción de default, donde se ejecutan las sentencias y se termina la estructura switch, ejecutando un break. El selector debe ser de tipo ordinal, ya sea un valor de tipo entero, carácter, etc. Cada caso tiene un valor único. Esto quiere decir que cada etiqueta de la estructura de selección switch debe tener un valor diferente de las otras etiquetas. La expresión de control o selector se evalúa con cada caso. Si un valor es igual a una de las etiquetas, por ejemplo, la etiqueta 2, se comenzará a ejecutar la sentencia 2 y las subsecuentes sentencias hasta que se encuentre con el final de la estructura switch, o hasta que encuentre un break, como se muestra en el diagrama de flujo de la estructura switch. Sin utilizar la instrucción break, el funcionamiento sería el siguiente. Dado el selector, se evalúa el selector con la etiqueta 1. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias 1, las sentencias 2, las sentencias n, las sentencias, y finaliza la estructura switch. Si la evaluación del selector con la etiqueta 1 es falsa, se pasa a evaluar el selector con la etiqueta 2. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias 2, las sentencias n, las sentencias, y finaliza la estructura switch. Si la evaluación del selector con la etiqueta 2 es falsa, se pasa a evaluar el selector con la etiqueta n. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias n, las sentencias y finaliza la estructura switch. Si la evaluación del selector con la etiqueta n es falsa, se pasa a la opción de default, y se ejecutan las sentencias, y finaliza la estructura switch. Diagrama de flujo utilizando la estructura switch, empleando la instrucción break, dado el selector. Se evalúa el selector con la etiqueta 1. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias 1 y se termina la estructura switch, con la instrucción break. Si la evaluación del selector con la etiqueta 1 es falsa, se pasa a evaluar el selector con la etiqueta 2. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias 2 y se termina la estructura switch, con la instrucción break. Si la evaluación del selector con la etiqueta 2 es falsa, se pasa a evaluar el selector con la etiqueta n. Si la evaluación es verdadera, se ejecutan las sentencias n y se termina la estructura switch, con la instrucción break. Si la evaluación del selector con la etiqueta n es falsa, se pasa a la opción de default, se ejecutan las sentencias y se termina la estructura switch, con la instrucción break. En el siguiente ejemplo, se requiere imprimir las calificaciones en el formato de matrículas de honor. Como se muestra, si el alumno obtiene 10 se imprime excelente, con 9 se imprime muy bien, con 8 se imprime bien, con 7 se imprime regular, con 6 se imprime suficiente y de 0 a 5 se imprime insuficiente. Se solicita al usuario la calificación con la variable entera calif, la cual será el selector. Como se muestra en el diagrama de flujo, dada la calificación, se evalúa la variable calificación con el valor 10. Si la evaluación es verdadera se imprime excelente, y se ejecuta la instrucción break para terminar la estructura switch. Si la evaluación de calificación con el valor 10 es falsa, se pasa a evaluar calificación con el valor 9. Si la evaluación es verdadera, se imprime muy bien, y se ejecuta la instrucción break para terminar la estructura switch. Si la evaluación de calificación con el valor 9 es falsa, se pasa a evaluar calificación con el valor 8, 7, y 6, sucesivamente. Si la evaluación con el valor 6 es verdadera, se imprime suficiente, y se ejecuta la instrucción break para terminar la estructura switch. Si la evaluación de calificación con el valor 6 es falsa, se pasa a la opción default, donde se imprime insuficiente para valores de 0 a 5, y se ejecuta la instrucción break para terminar la estructura switch. Pasemos al compilador DevC. A continuación, crearemos un nuevo programa. Lo guardaremos con el nombre, tema 3,
Programa 1. Ponemos el comentario, sentencia de selección switch. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Iniciamos nuestra función principal. Declaramos la variable del tipo int, con el nombre calif. Solicitamos al usuario con un printf que inserte la calificación. Configuramos la función scanf, con %d para que el usuario inserte un número entero decimal, y lo guarde en la variable calif. Posteriormente pasamos a la sentencia de selección switch, y ponemos a la variable entera calif, como selector. Ponemos los diferentes casos. Primero, cuando el caso sea el valor 10. Imprimimos la calificación es excelente. Terminamos con la instrucción break. Segundo, cuando el caso sea el valor 9. Imprimimos la calificación es muy bien. Terminamos con la instrucción break. Tercero, cuando el caso sea el valor 8. Imprimimos la calificación es bien. Terminamos con la instrucción break. Cuarto, cuando el caso sea el valor 7, imprimimos la calificación es regular. Terminamos con la instrucción break. Quinto, cuando el caso sea el valor 6. Imprimimos la calificación es suficiente. Terminamos con la instrucción break. Y por último, el caso default. Imprimimos la calificación es insuficiente. Terminamos con la instrucción break. Finalizamos con return 0. Guardamos el programa. Compilamos para verificar que no tenga errores el programa. Como vemos no tiene ningún error, ni advertencia. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Como se observa en la consola del sistema tenemos lo siguiente. Se pide al usuario que inserte la calificación. Insertamos el valor 10. Se imprime, la calificación es excelente. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la calificación. Insertamos el valor 7. Se imprime, la calificación es regular. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la calificación. Insertamos el valor 3. Se imprime, la calificación es insuficiente. Y finaliza el programa. Referencias utilizadas. Elaborado por Gilberto Sánchez Quintanilla y Miriam Noemi Paredes Cadena.